¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura, le veremos más inatractivos para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Amén. Isaías capítulo 53, versículos 1 al 8. Y dice los versículos siguientes: y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado por los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Amén. Esta palabra del siervo sufriente de Jehová se cumple en Jesucristo. Y hoy celebramos la Pascua de Resurrección, cuando Cristo resucita de entre los muertos. Nuestro Dios, nuestro Salvador, ha dado su vida por la humanidad pecadora, y luego Dios le ha recompensado resucitándolo de la muerte. Porque Él es Dios, no podía ser dejado allí entre los muertos, sino que tenía que resucitar, volver a la vida, porque Él es el Hijo de Dios, el eterno,
el Salvador nuestro Señor. Amén. Damos gracias al Señor por este cenáculo. Damos gracias, Padre, te damos gracias por nuestros hermanos que están frente a estas pantallas, siguiendo este nuevo cenáculo, para darte gracias, Señor, a ti y escuchar tu palabra, para también presentarte nuestras peticiones. Padre amado, queremos darte gracias por aquellos países que están en este momento recibiendo a refugiados de la guerra Rusia contra Ucrania. Padre, queremos darte gracias por la misericordia que pones en Alemania y en países europeos, Señor, en esas personas, en esos gobiernos, en esas gentes, Señor, para recibir a aquellos que tanto están sufriendo, que han debido abandonar sus hogares destruidos, sus casas, y algunos, la mayoría, dejar a sus esposos, a los hombres, Señor, allí en el país, y las mujeres, los ancianos y los niños, estar en otro país, comenzando una nueva vida, hasta que nuevamente llegue la paz a Ucrania. Padre, te damos gracias también por esta Pascua de Resurrección. Gracias eternas, Señor, por Jesucristo, que dio su vida por nosotros en la cruz, que dio su vida, Padre, para que nosotros pudiéramos tener el perdón de nuestros pecados y la vida eterna en Dios. Gracias por la alegría de estas fiestas cristianas en este día, Padre, por los niños que disfrutan, Señor, de chocolates, de caramelos, en fin, y de esa alegría simple y sencilla, Señor, que tenemos porque sabemos que tú eres un Dios vivo, un Dios eterno, un Dios que vence la muerte, que tiene victoria sobre el pecado, que ha trasladado nuestras vidas desde el reino de las tinieblas al reino de la luz. Alabado seas, Padre, en el nombre de Cristo. Y queremos presentarte peticiones, no personales, Señor, no nuestras ahora, sino las peticiones que todo humano en este planeta quizás siente como necesidad frente a ti, Señor. Queremos pedirte por la paz en Jerusalén, así como lo recomiendas siempre en tu palabra. La paz en Jerusalén, prosperidad para ese país, cumplimiento de la profecía, Señor, en esa nación y en las naciones del mundo. Padre, que venga tu reino milenial, el reino de Cristo. Venga tu reino pronto. Siempre lo oramos y lo rezamos, Señor, en el Padre nuestro. Que venga tu reino y que se haga tu voluntad. Así como se hace en los cielos, también en la tierra. Anhelamos el reino, Señor. Y por eso siempre proclamamos el reino, procuramos edificar el reino, Señor, y vivir el reino cada día. Que venga tu reino milenial a esta tierra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y apura la venida de tu Hijo a este planeta, Señor, para que pronto también ocurra el rapto, el arrebatamiento de la iglesia, de todos aquellos que hemos creído con sinceridad en ti, sin importar la denominación, la iglesia. Lo importante es que estamos en Cristo, en el cuerpo de Cristo, que es tu iglesia, que es una sola. Te rogamos, Señor, que apures la venida de tu Hijo Jesús y el rapto de tu iglesia. Te oramos también, te rogamos infinitamente, Señor, por la unidad de los cristianos, que estamos separados, Señor, por asuntos teológicos, por maneras de adorarte, por formas, Señor, a veces incluso sin mayor importancia, pero, Señor, somos uno en ti porque tenemos a ti. El que tiene a Cristo tiene la vida, tiene la verdad, porque tú eres el camino, la verdad y la vida. Y teniendo a Cristo, Señor, somos uno. Nos unimos, Señor, en esa fe. Padre, únenos y que podamos aprender a ser tolerantes con nuestros hermanos, Señor, a ser humildes, Señor, y deponer todo orgullo, toda soberbia, creyendo, Señor, que somos poseedores de la verdad, cuando en realidad tú eres el único que tiene la verdad, porque tú eres la verdad. Te rogamos también para que cese la guerra de Rusia contra Ucrania, para que cese esta guerra cruel, Señor, cruenta, horrible, Señor, que ha destruido vidas, familias y lugares también hermosos
sus casas, ellos estaban viviendo en paz y de pronto vino, Señor, el ataque enemigo. Padre, tú haz justicia, ten misericordia con los refugiados ucranianos y dirige, Señor, las mentes de los gobernantes de Rusia, de Ucrania, de Estados Unidos, de Europa, de la OTAN, Señor. Padre, pon prudencia en esas mentes, entendimiento, sabiduría, Padre. Tú, Señor, toma dominio de esta situación. Todo esto, Padre, te lo presentamos en el nombre de Jesús. Amén. Y vamos de inmediato a la palabra de Dios, continuando con el Evangelio según San Juan. Hemos visto ese maravilloso pasaje, ¿no es cierto?, donde habla acerca de la resurrección de Lázaro, el amigo de Jesús, cómo asistieron una gran cantidad de judíos allí al, al, a, los, a las ceremonias o digamos al momento ese de muerte del hermano de Marta y María y cómo entonces allí se reunieron en esa casa y vieron y fueron testigos de la resurrección de su hermano Lázaro. Vamos a leer en el Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículos 45 al 53. Lo han titulado El complot para matar a Jesús. Y dice así: Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Desde aquel día acordaron matarle. Esta resurrección, este hecho tremendo que realizó Cristo, porque lo más fuerte en la vida de los seres humanos es la muerte. Es algo irreparable, es algo que nadie puede manejar. Nadie sabe en qué momento se encuentre con la muerte. Alguien puede morir niño, joven, adulto, en cualquier momento, incluso considerarse una persona sana y morir por un accidente o por un ataque al corazón, un colapso, en fin, cualquier situación que Dios determine. La muerte está allí y nadie ha vuelto después de la muerte, salvo Jesucristo. Nadie ha vuelto después de la muerte, así es que también para todos nosotros es un gran misterio la muerte, salvo los creyentes que tenemos una esperanza y sabemos por la palabra revelada de Dios lo que hay más allá de la muerte. Dice el texto: entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Es decir, que este milagro de la resurrección fue tan impactante que incluso los judíos, muchos de ellos, creyeron en Jesús. Allí, en la casa de Marta y María, los hermanos de Lázaro, hubo conversiones. Creyeron en Jesucristo. Creyeron que verdaderamente Él era el Mesías, el anunciado por los profetas, aquel que iba a venir a liberar a Israel. Pero algunos de ellos, dice, fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Fueron a acusar a Jesús, a aquellos religiosos tan estrictos de la ley, para que hicieran algo, para que reaccionaran de alguna manera. Entonces siempre las acciones y las palabras de Jesús provocaban una división entre los judíos, unos a favor y otros en contra. La palabra de Cristo siempre produce de alguna forma un impacto y una reacción en las personas. Estarán aquellos que son incrédulos y que rechazan el Evangelio
y que piensan, bueno, que Jesús quizás fue un buen hombre, un maestro, dijo palabras sabias, pero nada más. Y se sumaría a la gran cantidad de hombres y mujeres buenos que ha habido en este mundo y que han dicho palabras sabias, grandes filósofos, maestros religiosos, en fin. Y están, ¿cierto?, los otros que sí son impactados por la palabra del Señor. Entonces, los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio, reunieron al Sanedrín. Perdón. Este gran grupo de 70 hombres escogidos, especialmente de entre los sacerdotes, para dirigir la nación tanto en lo religioso, en lo judicial, como en aspectos más políticos, aunque era Roma la que políticamente gobernaba Judea. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Ellos tenían temor, temor de que el hecho de que Jesús se levantara como aquel Mesías prometido, entonces hubiese una efervescencia mayor en el pueblo y los romanos reaccionaran a aquello y finalmente con violencia pudieran acabar con el sistema que ellos tenían tan bien y que era cómodo para ellos continuar gobernando desde el punto de vista religioso y también, en cierto modo, político, allí Judea, y perderían entonces ellos esas garantías que tenían. Entonces no les convenía de ningún modo que Jesús se presentara como el Mesías. ¿Qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Eso era lo que temían ellos, que los romanos destruyeran el templo, lo cual 70 años después sucedió. Y entonces perdieran toda garantía. Entonces Caifás, que era el sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni penséis que nos conviene que un hombre, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Es extraordinario cómo Dios utiliza a este hombre, este sacerdote, este sumo sacerdote, que legalmente es la voz de Dios en la nación. Vamos a leer en segunda de Samuel, en el capítulo 15, en el verso 27 dice, dijo además el rey al sacerdote Sadoc, ¿no eres tú el vidente? Vuelve en paz a la ciudad y con vosotros vuestros 2 hijos, Ahimás tu hijo y Jonatán, hijo de Abiatar. Pero acá lo que quiero resaltar es esto, lo que dijo el rey al sacerdote Sadoc, ¿no eres tú el vidente? O sea que en Israel el sumo sacerdote era el vidente, era el profeta, era el que hablaba en nombre de Dios. Entonces Caifás, a pesar de estar en desacuerdo con que Jesús sea el Mesías, él no cree eso, obviamente, pero él está siendo usado en sus palabras por Dios para decir una gran verdad. Dice esto, vosotros no sabéis nada. O sea, ellos no saben, no entienden, ¿entienden? Lo que quiere decir Caifás es otra cosa, pero lo que Dios nos está diciendo a través de esta palabra es que ellos en realidad son ignorantes. Ellos no saben espiritualmente que realmente Jesús es el Mesías, es el siervo sufriente que va a morir en la cruz por la humanidad pecadora y para dar libertad del pecado a todo aquel que está en tinieblas. Vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, que es precisamente lo que Cristo va a hacer. Va a morir por el pueblo, va a morir por la humanidad, va a morir por los pecadores, y no que toda la nación perezca. Que no perezca en el infierno, en la condenación eterna, sino que alcance la salvación.
Pero no es eso lo que quiere decir Caifás. Él quiere decir otra cosa, que no conviene realmente, preferible que muera ese hombre a que muera toda la nación. Entonces dice, repito, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote, aquel año profetizó que Jesús había de morir por la nación. Era conveniente que Cristo, humanamente hablando, muriese, que Jesús muriera para que se apagara esa pequeña revolución que había allí y entonces todo volviera a estar en calma. Eso es lo que quiere decir Caifás. Pero en realidad Cristo muere por la humanidad, Cristo muere por las naciones, Cristo muere por los pecadores para dar vida eterna a todo aquel que crea en Él. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Aquellos que estaban dispersos, que andaban como ovejas sin pastor, al decir de Jesús, ¿no? Entonces iban a ser reunidos. Aquí se está anunciando también cómo nosotros, ¿cierto? Los que no somos judíos, los gentiles, también vamos a entrar en este reino, en esta gracia de Dios. Así que desde aquel día acordaron matarle. Desde ese día se pusieron de acuerdo para que Jesús fuese ya condenado a muerte y ellos ya lo tenían verdaderamente juzgado. Ya estaba juzgado Jesús, como señala Marcos, capítulo 14, los 2 primeros versículos, para terminar. 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. O sea, estaban decididos a darle muerte a Jesucristo. Esos son los hechos que ocurren antes de su crucifixión y luego 3 días después de su resurrección, aquello que nosotros celebramos día a día. No necesitamos una fecha exacta, una semana para hacerlo. Lo hacemos, por supuesto, en la Semana Santa, pero también todos los días del año celebramos a este Dios vivo, a este Dios hombre que dio su vida por nosotros para darnos el perdón de nuestros pecados, para limpiarnos de toda culpa. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por tu sacrificio redentor. Gracias por tu Hijo Jesucristo, que dio su vida por nosotros. Gracias por este hombre, Dios, este poderoso hombre que en palabras y obras mostró que es el Hijo de Dios, el eterno Rey y Señor de la creación. Te alabamos, te adoramos, te bendecimos, Padre, por los siglos de los siglos. Amén. Inclinemos nuestros rostros para recibir la bendición del Señor. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Shalom. Que el Señor sea con todos ustedes y les bendiga durante los días venideros, a ustedes y a sus familias. Nos vemos próximamente en el cenáculo del Señor.